Vamos a continuar ahora en esta segunda parte con lo que ustedes manifestaron en el foro en general con respecto a las interpretaciones que tuvieron de la imagen de la carta de la mujer Yucair. Podemos dividir en 4 grupos a grandes rasgos, ¿no?, las interpretaciones que hemos recibido de parte de ustedes en el foro, y vamos a hacerlo desde las regularidades más visibles que hubieron hasta aquellas menos repetidas. Por un lado, lo que algunos vieron fue la representación de una problemática ambiental, porque ahí donde están las figuras de las personas, la representación de las personas, manifestaron que podrían ser árboles, más precisamente pinos en muchos casos. Acertaron bastante con esas figuras más cuadrangulares o más cuadradas, como si fueran edificios, y humo, ahí donde vieron esas formas ensortijadas. Por otro lado, hubo quienes interpretaron que ahí había la manifestación de una situación dramática en la cual había personas implicadas, o sea que se acercaron bastante en ese sentido. Otros propusieron que se trataba de un plano o de un croquis de algún dispositivo, e inclusive de algo más amplio como unos canales, por ejemplo. Mientras que hubo otro grupo en el cual se mencionaron esas formas triangulares como puntas de arma blanca, más precisamente flechas o lanzas, más que nada como una metáfora, y en este sentido, en algunos casos, las temáticas propuestas por ahí se mezclaban. Entonces por ahí se vio esta cuestión de la lucha representada por flechas, con una lucha que tiene que ver con el primer grupo, que tiene que ver con con una problemática ambiental, la naturaleza procurando defenderse, etcétera. Así que lo interesante de esto es precisamente la variedad que hubo, la variedad de interpretaciones, y no esperábamos algo diferente, precisamente porque es lo que Gonzalo Abril y otros autores, por supuesto, pero en este caso nos convoca Gonzalo Abril, plantea con respecto a cómo nosotros percibimos los textos visuales. Es decir, no hay una forma precocida o ya una forma que se manifieste de manera pura y que todos veamos lo mismo, por lo que vamos a ver a continuación. Antes de continuar o antes de proseguir con la explicación de los puntos que propone Gonzalo Abril, voy a decir que voy a ser sintético y voy a esbozar a grandes rasgos, pero lo más precisamente posible, los conceptos que consideramos más útiles para su formación. Gonzalo Abril por momentos utiliza algunos ejemplos que vamos a evitar porque ustedes ya los tienen ahí. Vamos a tratar de usar esta imagen y otros ejemplos diferentes, y además a veces hace referencia a algunos autores que pueden complicar la lectura si es que no estamos muy familiarizados con ellos, como por ejemplo Charles Peirce, del cual hace algunas referencias. Supongo que ya deben tener esa lectura hecha, pero precisamente no vamos a meternos demasiado en esas implicancias teóricas, sino más bien dedicarnos a ver qué es lo que dice Gonzalo Abril con respecto a lo que es la mirada, la visualidad y la imagen. Gonzalo Abril entonces plantea que la visualidad, la mirada y la imagen son 3 dimensiones del texto visual y de una cultura visual. Vamos a ver después, más adelante, a qué se refiere
con ambas cosas, texto visual y cultura visual. En principio hace una distinción que tiene que ver con que la visualidad está vinculada a lo que nosotros percibimos de las imágenes, las formas, las texturas, los colores, o sea, lo primero que se nos presenta, como en el caso de la carta, bueno, las formas triangulares o formas de hojas o forma de punta de flecha, las líneas ensortijadas, las formas que parecen edificios, que parecen grandes edificios, pero esto no es una, digamos, nosotros vemos eso en principio, vemos esas líneas, pero inmediatamente tenemos una visión social de eso, es decir, hay ciertas convenciones que hacen que, por ejemplo, la gran mayoría haya interpretado correctamente esas formas que parecen edificios como si fueran casas, mejor dicho, como si fueran edificios, y en realidad son edificios porque son casas. En la carta representan la casa de la mujer, de la autora de la carta, que se siente y se encuentra sola, y la casa que cobija a los nuevos amantes. Por otro lado, la otra dimensión está puesta en la mirada, que la mirada es una construcción que tiene que ver con la interpretación de los sujetos y la manera en que esos textos circulan en diferentes contextos para que los sujetos tengamos determinada mirada de las cosas. En ese sentido, la mirada no es el efecto, el primer efecto visual que tenemos, el acto de mirar solamente, sino que ya la mirada está filtrada. Y por otro lado, la idea de imagen, que si bien él en principio plantea que no va a hablar de imagen porque está muy vinculado solamente a lo visual, solamente a uno de los sentidos, prefiere hablar de texto visual. Sin embargo, la imagen tiene que ver con los imaginarios, es decir, con un repertorio que cada cultura posee, cada sociedad posee, y que está regulada, como precisamente por la visualidad, es decir, por la visión social que tenemos en el seno de nuestras sociedades. Luego Gonzalo Abril se refiere al texto visual, lo define. Comienza, como muchos autores hacen acertadamente, recurriendo a la etimología, y ahí explica que si bien hay un prejuicio nuestro, que es cultural también, y que asocia los textos a los textos escritos, a los textos verbales, escritos con palabras, inicialmente la idea de texto proviene de la idea de tejido, de trama, ¿no? De como una tela en la cual se combinan diferentes cualidades y diferentes técnicas, es decir, una tela, un tejido, primero que nada tiene un entramado propio que varía dependiendo del material que se utiliza y de las necesidades para producir ese tejido, y la combinación también de diferentes formas de tejido, de diferentes materiales, de colores, la incorporación de colores, bueno, una serie de cuestiones que en ese sentido, o de ese sentido proviene la idea de texto y de texto visual, es decir, de ese entramado. Y por otro lado, desde los principios, como él refiere en su texto, la idea de textura, de tejido, de texto, proviene del ámbito de la interpretación. Es decir, un texto comienza a ser tal cuando alguien lo lee, cuando alguien lo interpreta, no cuando alguien lo escribe solamente. Es decir, que hay un juego siempre entre emisión y recepción. El texto no se completa hasta que no es leído. Por otra parte, la idea de texto se refiere a cualquier dispositivo que se utilice en un contexto comunicativo. Entonces, un texto puede ser prácticamente cualquier cosa, desde
una novela, un libro de cuentos, una historieta, hasta otros elementos como por ejemplo, como muchos semiólogos lo han analizado a lo largo del siglo XX, la moda, la ropa, la utilización de ropa. Por poner un ejemplo así muy común, supongamos una persona que pertenece a una fuerza de seguridad, supongamos la policía. La persona no difiere, pero difiere la situación cuando la vemos con ropa de civil o con ropa de trabajo. Entonces la ropa en ese sentido significa, comunica, y también puede ser interpretada con un texto. Entonces texto en ese sentido no es solamente la escritura. El texto puede ser una película, una canción, e inclusive un plato gourmet de comida, ni siquiera gourmet, puede ser un plato de comida cuando su intención comunicativa va más allá de el objetivo de nutrirse. Por otra parte, los textos siempre están orientados a prácticas discursivas. ¿Esto qué significa? Que siempre están puestos en una determinada situación de comunicación. Nunca aparecen espontáneamente sin una finalidad, sino que siempre están insertas dentro de algún tipo de actividad humana, como puede ser las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo, la comunicación periodística, la producción artística. Es decir, cuando hay un texto es porque hay una situación comunicativa determinada, y esto se denomina práctica discursiva. La producción del discurso tiene que ver con situaciones de producción. Finalmente, los textos se insertan en una red de relaciones, es decir, siempre hay relaciones de intertextualidad. Es decir, un texto siempre se comunica con otros textos, siempre nos recuerdan otros textos, provienen de otros textos y de otros campos discursivos. Uno de los mayores ejemplos de esto son las parodias, por ejemplo. Una parodia es un texto, una parodia en cualquier formato, puede ser película, puede ser un chiste gráfico, una caricatura incluso, siempre tiene un antecedente, si no, no funcionaría. Bueno, los demás textos también. No hay ningún texto que surja de la nada, que hable de una temática absolutamente novedosa, sino que siempre hay relaciones que uno puede ir trazando con otros textos de la misma índole. Por ejemplo, un cuadro con otro cuadro, o con textos de diferentes orígenes. Por ejemplo, un cuadro, una foto con una película, y también con diferentes discursos. Por eso, por ejemplo, una parodia que pertenece al ámbito del humorístico muchas veces surge a partir de su relación con un texto serio. Bien, para que no se haga tan extenso, voy a cortar aquí y voy a continuar en otro video.